Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 196. Descubrimiento inesperado. Antes de su viaje, había un poco más de 20 soldados. Ahora, solo quedaban 4 soldados, incluido el comandante Xia. Todos parecían tristes y cansados. La tristeza brillaba en sus ojos de vez en cuando. Aunque era una norma presenciar la muerte desde el comienzo, especialmente para esos soldados que siempre enfrentaron incertidumbres en su vida, aún llorarían por un tiempo antes de que comenzasen a estar ocupados de nuevo. El resto de las armas de fuego y municiones fueron guardadas por los soldados, categorizados en diferentes cajas de madera una a una para que pudiesen cargarlas fácilmente en el camión. Un soldado luego tomó un arma y un zapato del suelo. De repente, sus ojos arrojaron unas lágrimas y las limpió en secreto. Él se volteó y se agachó para esconder su rostro. Mu Wenwen y Guan Sisi también ayudaron dentro de sus capacidades. Nadie quería hablar, así que era completamente tranquilo y deprimente. Bajo esa atmósfera, Luo Yuan solo podía darse el lujo de acostarse por un tiempo. Luego, se levantó lentamente. Guan Sisi lo notó y rápidamente dejó caer las balas en sus manos y corrió. Incluso el comandante Xia y sus soldados detuvieron su trabajo y lo miraron en estado de shock. «Hermano Luo, ¿te has recuperado?», preguntó Guan Sisi sorprendida. «No te preocupes, estoy cada vez mejor. Tengo un cuerpo fuerte, con tales lesiones puedo recuperarme muy rápido». Luo Yuan respondió y sonrió. Esa explicación tenía mucho sentido. Algunos humanos evolucionados tenían habilidades curativas increíbles. Si hubiese un agujero en su cuerpo, podrían recuperarse rápidamente. Todos estaban conscientes de ese hecho. Verdaderamente es una buena noticia ver su recuperación. Sin usted, hubiésemos muerto hace mucho tiempo. No hay mucho que pueda decir, excepto gracias. Le debemos la vida. El comandante Xia habló agradecido con su voz áspera. Parecía cansado. Eso es demasiado. También me estaba salvando. Si no mataba a esa serpiente gigante mutada, todos moriríamos juntos. Luo Yuan negó con la cabeza y dijo eso. No quería llevar ese tipo de gratitud por ninguna razón, él no se lo merecía. Nuestros soldados pueden distinguir lo que es bueno y lo que es malo, sin importar lo que todos sabemos. Nos salvaste una vez. El comandante Xia respondió y continuó: si tienes la oportunidad de ir al área de reurbanización, siéntete libre de ir a buscarnos cada vez que encuentres alguna dificultad. Estamos en la nueva Brigada 11 del 18 Ejército, Grupo B. Sin embargo, eso es asumiendo que todavía estamos vivos. Luo Yuan asintió, aceptando la apreciación de estos soldados. Sin embargo, el comandante Xia notó que Luo Yuan no parecía estar interesado en lo que acababa de decir. Luego habló nuevamente: nunca antes has vivido en el área de reurbanización, por lo que es posible que no sepa cuán dura es la situación. Hay recursos limitados disponibles. Para una regulación más estricta de materiales clave, como carne y alimentos, solo se puede comprar a través de tickets. Con el escaso suministro, muchas personas ni siquiera tienen lo suficiente para comer. Debido a que los soldados arriesgamos nuestras vidas todos los días, disfrutamos de algunos pequeños privilegios. ¿Ves los cuerpos de esas bestias marinas mutadas? Si esto sucediese en el área de reurbanización con tantos tipos de carnes de nivel 5, sería suficiente para provocar el caos en la ciudad y todos querrían comprarla. Pero aquí no vale nada. En el área de reurbanización, la distribución de la mayor parte de la carne mutada seguirá siendo administrada por el gobierno. Por lo tanto, con el fin de estimular el entusiasmo de los soldados y alentar a los civiles a unirse al ejército, el gobierno secretamente filtrará recursos a los soldados. La cantidad sigue siendo considerable, ya que la mayoría de las carnes mutadas que se venden en el mercado negro proceden del ejército. Deberías entender lo que estoy tratando de decir a estas alturas. Luo Yuan intentó asentir de manera más convincente ahora. Los tiempos habían cambiado. Estar en el ejército también era una carrera de alto riesgo y altos ingresos. Si quería ganar un buen dinero, construir una buena relación con el comandante Xia definitivamente era un buen camino a seguir. Sin embargo, había estado viviendo en las áreas ocupadas por bestias por tanto tiempo que el dinero ya no era tan importante para él. Por lo tanto, Luo Yuan no quería pensar mucho sobre eso hasta que regresase al área de reurbanización. El comandante Xia todavía se dio cuenta de que Luo Yuan no estaba genuinamente interesado en lo que acababa de decir. De alguna manera, él podía entenderlo totalmente. Un humano evolucionado tan fuerte definitivamente sería atractivo sin importar a dónde fuese. El gobierno probablemente lo reclutaría para hacer algo, así que definitivamente el dinero no era un problema para él. De todos modos, ¿cuál es tu plan para esa serpiente?, le preguntó a Luo Yuan en un intento de cambiar de tema. No era habitual ver una bestia mutada de nivel 6 incluso en el área de reurbanización. Sus recursos son materiales importantes para la guerra. El comandante Xia vaciló un poco y dijo: la mataste tú, así que te dejaré decidir. En ese momento,
el cuerpo de la serpiente mutada gigante todavía se movía, pero sus movimientos eran mucho más suaves que antes. Era principalmente solo su cola la que aún se movía, mientras que la parte superior del cuerpo se había detenido por completo y yacía inmóvil en el suelo. Tomaré parte de eso y tú y tu equipo podrán tener el resto. Luo Yuan negó con la cabeza y dijo. Además, no podía llevar demasiado con él. Luego volvió a centrar su atención en la gigantesca serpiente mutada y preguntó a los pocos soldados, ¿tienen un cuchillo? ¿Este está bien? Un soldado sacó un cuchillo de un pie de largo de su bota y se lo entregó a Luo Yuan con respeto. Luo Yuan lo tomó y tocó la hoja, él negó con la cabeza en su mente. Para uso general, ese cuchillo era lo suficientemente afilado, pero definitivamente no se podía comparar con el Sanmadao. Supuso que probablemente no sería capaz de penetrar la piel de una bestia mutada de nivel azul. Sin embargo, su Sanmadao todavía estaba dentro de la garganta de esta serpiente gigante mutada, por lo que este cuchillo sería la mejor opción por el momento. Gracias, te lo devolveré luego. Luo Yuan dijo casualmente. Ah, de nada, siéntete libre de usarlo según sea necesario. El soldado no era particularmente comunicativo, pero respondió emocionado. Luo Yuan se limpió la cara y se dio cuenta de que las costras secas en su rostro se habían desprendido, exponiendo la capa interna de su piel. Sostuvo el cuchillo en una mano y rápidamente caminó hacia la serpiente. Menos de un minuto después, Luo Yuan ya estaba lo suficientemente cerca de la serpiente. La serpiente mutada gigante que era muy feroz hace 10 minutos pero ni siquiera podía dar ninguna respuesta ahora. Luo Yuan observó el área donde apuñaló a la serpiente y vio que el mango todavía estaba expuesto fuera de su cuerpo. Aparentemente, su Sanmadao había penetrado en su cabeza y agrietado su cráneo. Luo Yuan estaba concentrado y sabía que no debía ser descuidado. Sostuvo el cuchillo del soldado firmemente y caminó alrededor de la serpiente para verificar su estado. Solo se relajó un poco cuando confirmó que ya había muerto. Para ser honesto, esa era también la primera vez que Luo Yuan veía una bestia tan exquisitamente mutada. Cada centímetro de su cuerpo estaba lleno de misteriosos colores y cada escama era brillante y era del tamaño de una pelota de fútbol. También había algunos patrones complejos en ellas. Su amplia boca, corona roja y cola habían sorprendido a Luo Yuan. Aunque estaba muerta, su aura aún rodeaba su cuerpo y hacía que las personas se sintiesen presionadas cuando estaban cerca de ella. Sin embargo, Luo Yuan no tenía miedo. La había enfrentado incluso cuando estaba viva, así que ahora que estaba muerta estaba más aliviado. Luo Yuan comprobó una y otra vez hasta que finalmente confirmó que la serpiente estaba definitivamente muerta. Luego trató muy duro de sacar su Sanmadao pero falló. Lo intentó una y otra vez, pero todavía no se movía. Solo entonces Luo Yuan notó que la serpiente apenas sangraba e incluso la herida que causó el Sanmadao ya estaba bien sellada. Tenía una capacidad de autocuración muy aterradora, me temo que el Sanmadao se ha integrado completamente con los tejidos de su cuerpo. Luo Yuan pensó en su corazón. Tuvo que usar su voluntad restante para arrancar los músculos alrededor de la herida antes de que lograse sacar su Sanmadao. Cuando sostuvo el Sanmadao en su mano, se sintió extraño. Él estaba muy familiarizado con su arma ahora y claramente podía saber si la espada era más liviana por 1 miligramo. Ahora, no solo el peso era mucho más ligero, el material parecía haber cambiado. Miró cuidadosamente al Sanmadao y su rostro cambió. El Sanmadao sintetizado de color negro ahora se había vuelto gris. Luo Yuan estaba muy familiarizado con ese color, ya que debió ser el color original de Sanmadao. Sin embargo, solo para estar seguro, usó su habilidad de identificación para verificar. Como era de esperar, todas las características sintetizadas habían desaparecido y había vuelto a su forma original. Indudablemente, era un shock desagradable para Luo Yuan. Aparentemente, toda la esencia sintetizada había sido absorbida por la serpiente mutada gigantesca. Esto era realmente algo aterrador, pero hizo que Luo Yuan estuviese aún más entusiasmado con su carne. Luo Yuan arrancó 2 escamas de la serpiente y, aunque tenían solo de 2 a 3 mililitros de espesor, eran extremadamente pesadas. Cada pieza pesaba alrededor de 1 kilogramo. Luo Yuan intentó doblar la escama, pero falló. Por supuesto, ahora tenía una fuerza limitada como resultado de su batalla. La dureza y flexibilidad eran indudablemente buenas. Una espada mejor sintetizada no solo tenía que ser dura sino también flexible o se rompería fácilmente. Obviamente, esas escamas eran un buen material para su espada. El material del árbol del pilar del cielo que usó la última vez era flexible pero no muy duro, aunque también era material de nivel verde. El Sanmadao todavía era bastante bueno si lo usaba para luchar contra la bestia mutada de nivel verde claro, pero definitivamente no era bueno para matar a la bestia mutada de nivel verde. Luo Yuan siempre había estado algo insatisfecho con él y ahora que tenía la oportunidad de resintetizarlo, quería obtener el mejor material para ello. Luo Yuan eligió un buen lugar para esconderse de los soldados y comenzó su proceso de síntesis. En total, usó 5 escamas para completar la síntesis.
En solo un momento, apareció un nuevo y brillante San Madao frente a él. Miró atentamente y notó que no era solo de color plateado, sino que en realidad había complicados y finos patrones negros en él. San Madao de escama de dragón, material, aleación de 6 metros, escama de dragón sangriento, rareza, verde, peso, 14 kilogramos, poder de ataque, 36 a 51, habilidad adicional 1, velocidad de ataque más 2, habilidad adicional 2, separar el suelo y el agua, pasivo, cada vez que pasa a través del suelo o el agua hará que se separen. Efecto leve, requisitos del equipo, fuerza más 1 4 puntos, observaciones, este es un misterioso San Madao. Lleva consigo una fuerza misteriosa, aunque su poder es débil, Luo Yuan estaba entusiasmado con su nuevo San Madao. Su poder de ataque y velocidad se habían incrementado significativamente. Tenía curiosidad sobre los dos efectos adicional y la evaluación. Los probó rápidamente, pero los resultados fueron decepcionantes. Realmente tenía una fuerza misteriosa que era inexplicable. Cuando él puso la espada en el suelo a un lado se separó rápidamente, dejando un agujero cóncavo de 1 pie de profundidad y 1 pulgada de ancho. Sin embargo, el efecto no era muy bueno en las piedras, ya que no había ningún efecto si el tamaño objetivo era tan grande como un puño. Luo Yuan no podía pensar en ningún uso, ya que no lo usaría para perforar el suelo. Podría ser útil en el agua, pero no había agua en ese momento, así que no pudo probarlo. De todos modos, aparte de todas esas capacidades extrañas, el nuevo San Madao era definitivamente mejor que el anterior. Lo único que le preocupaba a Luo Yuan era que la capacidad de absorber vida había desaparecido. Si había alguna lesión en el futuro, tenía que pensar en otra forma de curarla. Sin embargo, dado que estaban volviendo al área de reurbanización, era posible que ya no necesitasen arriesgar sus vidas. Posteriormente, Luo Yuan comenzó a cortar más partes de la serpiente. Él era bastante hábil hoy en día en hacer tales trabajos. Para evitar cualquier contracción repentina de la serpiente, Luo Yuan abrió las escamas debajo del cuello buscando un espacio. Luego, reunió su voluntad y apuñaló directamente en el sistema nervioso central para destruirlo. El cuerpo de la serpiente se tensó por un momento y permaneció inmóvil después de eso. Una vez que se eliminó el peligro, Luo Yuan comenzó a extraer los órganos internos lentamente. Sus órganos, vesícula biliar y cerebro fueron retirados y separados en pequeños paquetes hechos con piel de serpiente. Uno de todos esos paquetes envueltos todavía se estaban moviendo, y uno siguió rebotando. Cada rebote era de 1 a 2 metros de altura. Hubo una vez que rebotó a 5 metros de distancia. Luo Yuan rápidamente lo tomó de nuevo y lo abrió. Era el corazón de la serpiente, que aún se estaba expandiendo y contrayendo. Todavía estaba bombeando, aunque ya lo había sacado hace 10 minutos. Para evitar que se alejase nuevamente, lo cortó en 2 mitades. Había algo que atraía la atención de Luo Yuan. Había un objeto rojo y amarillo de forma irregular colgando en la parte superior de la aurícula izquierda. Parecía que una piedra crecía en su corazón. ¿Qué es esto? Usó sus dedos para pellizcar y sacarlo. Se dio cuenta de que el corazón dejó de latir inmediatamente cuando sacó el objeto. Rápidamente usó su poder de identificación para analizarlo. Acumulador de energía activa. Grado, inferior, peso, 0 kilogramos, observaciones, este es un acumulador de energía activa inferior que contiene muchas impurezas. El acumulador de energía activa puede almacenar energía de manera más eficiente que las grasas. Está comúnmente presente en criaturas mutadas verdes o de nivel superior. A través de comer mucho y otros medios de absorción de energía, puede almacenar el exceso de energía en ella para el uso posterior. Capítulo 197, Evolucionar, acumulador de energía activa. Luo Yuan no pudo contener su emoción por más tiempo, ya que finalmente encontró algo extremadamente valioso. Las escamas y el corazón de la serpiente o cualquier otra parte valiosa de las bestias mutadas anteriores que había encontrado no podían igualar ese raro tesoro. La mayoría de las bestias mutadas poseían energía activa y su nivel será más alto a medida que aumentasen su poder y energía activa. Ese tipo de energía podría ser absorbida directamente por el cuerpo humano para mejorar su fuerza física. Según su conocimiento, era común que la destreza, la fuerza y las condiciones físicas de un individuo se elevasen a 11 puntos y consumían la carne de las bestias mutadas de color azul oscuro durante un largo periodo. Además, podrían mejorarse a 12 puntos y consumían la carne de las bestias mutadas de color verde claro de la misma manera. Y eso era solo por comer carne normal. Es difícil que la forma libre de energía activa sea mejor que la forma sólida de energía activa. De hecho, también es muy difícil para Luo Yuan mejorar en este punto ya que él ya era muy poderoso. La carne preciosa que la gente veía como un tesoro era básicamente comida normal para el que solo podía llenar su estómago. Las personas normales podrían fácilmente mejorar su poder al comer carne de bestias mutadas de alto nivel, pero Luo Yuan solo podía confiar en el sistema y su entrenamiento para mejorarse lentamente. Últimamente,
Parecía haber alcanzado un límite y comenzó a sentirse indefenso ya que las misiones se volvían cada vez más desafiantes, pero su poder aún permanecía sin cambios. Ese tesoro, que parecía una piedra, le dio esperanza a Luo Yuan. Rápidamente guardó la piedra de energía en su bolsillo. Para asegurarse de que no se perdiese nada más, revisó todo una vez más. Se extirparon todos los órganos internos, revisó el cerebro e incluso sacó el estómago dentro de la cavidad torácica de la serpienta. Solo había una piedra preciosa y no podía pedir más. Envolvió todo en una enorme pieza de piel de serpiente que pesaba unos 150 kilogramos. Los órganos internos y el cerebro pesaban casi el mismo peso que el huevo de un archelon. Luo Yuan llevó todo el grupo de órganos internos sobre su espalda y caminó hacia atrás para encontrarse con su equipo. Por supuesto, había mantenido su Sanmadao mejorado en su funda para evitar preguntas del resto. Habían terminado de mover las cosas en menos de media hora. Después de eso, algunas grúas y 2 camiones pesados con contenedores vacíos se movieron hacia el cadáver de la serpiente gigante. Había alrededor de 7 u 8 soldados que saltaron de los camiones y comenzaron a diseccionar la serpiente gigante con una sierra eléctrica. Estaban trabajando muy rápido sin dudarlo. Uno de los soldados estaba tratando de revisar el estómago de la serpiente para ver si los soldados muertos habían dejado algo adentro. Desafortunadamente, no quedaba nada porque todo ya había sido digerido. Aunque el cadáver de la serpiente gigante era más pequeño que el de los monstruos marinos, en realidad tenía alrededor de 1 metro de diámetro, alrededor de 50 metros de largo y 30-40 toneladas de peso. Sería muy difícil para los 2 camiones enviarlo de vuelta si no lo empaquetasen adecuadamente. Los huesos de la serpiente gigante eran extremadamente fuertes, probablemente más fuertes que la mayoría de los metales normales, ya que algunas de sus sierras se rompieron durante el proceso de disección. Cuando terminaron con la disección, las grúas comenzaron a mover el cadáver diseccionado a los contenedores vacíos. La misión de rescate finalmente había llegado a su fin. 2 excavadoras pesadas avanzaban para alejar todas las rocas y árboles del frente para hacer un camino. Alrededor de 20 camiones pesados seguían por detrás junto con otros vehículos que formaban una línea. Luo Yuan y los otros sobrevivientes estaban sentados en uno de esos camiones pesados. Los soldados que sobrevivieron comenzaron a llorar porque ya no podían contener sus emociones. Incluso la habladora Guan Sisi permaneció en silencio en ese momento. Aparentemente, el final de la batalla era peor de lo que podían imaginar. Todo el viaje fue accidentado ya que las carreteras estaban terriblemente dañadas. Finalmente hicieron una parada en algún lugar después de viajar más de 1 hora durante unos 20 kilómetros. Luo Yuan bajó del camión pesado y se sorprendió por la escena que enfrentó. La base militar parecía un lugar de trabajo ya que había más de 100 camiones pesados alineados y los contenedores eran transportados por un electroimán para ser trasladados a la sala segura de la base militar. Se veían tan pequeños cuando estaban en línea con los otros camiones. El comandante Xia y algunos soldados lo saludaron y luego saltaron del camión. Luego caminaron hacia la base militar. Luo Yuan y los otros 2 también lo siguieron. Se abrió la gran puerta de hierro frente a la base militar. Estaba muy brillante por dentro y un gran objeto estaba rodeado de muchos camiones. Muchos contenedores se estaban moviendo al enorme objeto. Tras una observación más cercana, se trataba de un avión de transporte gigante de color gris oscuro que parecía realmente fuerte y mucho más grande que los aviones comerciales normales. La gran magnitud de ese sorprendió a muchos de ellos. ¿Qué avión tan grande? Guan Sisi se sorprendió y naturalmente dejó de caminar. Este es el último avión de carga militar en China. Su cuerpo tiene 55 metros de largo y su altura es de 15.6 metros. Puede transportar hasta 146 toneladas de peso. Se planeó que sirviese al ejército oficialmente en 2017, pero debió usarse antes debido a la necesidad urgente. Hemos fabricado 150 de este tipo de aviones en medio año y tenemos 10 en la base militar, comentó Xia con orgullo. 150 aviones de carga no son un número pequeño. Incluso los EU solo tenían unos cientos de aviones de carga en total a pesar de ser el país más avanzado en manufactura. Estos no eran tiempos pacíficos y la guerra fue con bestias mutadas en lugar de seres humanos. La amabilidad no estaba permitida en las batallas. Todos eran guerreros y cada recurso debe usarse para luchar. El comandante Xia y algunos soldados fueron interrogados por alguien de un estatus superior a pesar de que acababan de llegar. Aparentemente, Luo Yuan y sus amigos no parecían soldados, por lo que el comandante dudó y luego hizo que otro soldado los enviase de vuelta al albergue. Luo Yuan abrió la puerta y dejó su paquete. Huang Jiahui y el resto corrieron hacia él. Todos se sintieron aliviados cuando descubrieron que tanto Luo Yuan como Guan Sisi estaban bien. Guan Sisi describió su aventura, lo que les hizo sentir miedo. De hecho, la misión fue mucho más aterradora de lo que fue capaz de describir, pero era innecesario explicar esas cosas en detalle para evitar que tuvieran pesadillas. Hu Dong preguntó por Fat y Xie porque no lo vio por ahí.
Todos suspiraron cuando se enteraron de lo que le sucedió en el campo de batalla. La vida se volvía muy frágil en el fin del mundo. Luo Yuan les dijo que necesitaba descansar un poco ya que estaba exhausto por la batalla. Muchas personas se marcharon rápidamente después de que Hu Udon usase sus ojos para señalarles. Luo Yuan luego cerró la puerta y sacó la piedra de energía activa que encontró antes en el corazón de la serpiente gigante. Hizo una pausa por un tiempo, ya que era un riesgo consumirla. Nadie sabía el efecto de comer esa piedra. Era posible que evolucionase como Chen Xianfen. Luo Yuan la acercó a su nariz y lo olió. Tenía un olor horrible, pero parecía ser adicto a ella y lo hacía sentir hambriento y motivado. Por motivos de seguridad, sacó su sanmadao y cortó una fina rebanada de ella primero. Finalmente, se la metió en la boca después de una breve vacilación. Se derritió en su boca al igual que el azúcar refinado común. Tragó saliva y lo que quedaba en su cavidad oral era solo el horrible aroma. Después de menos de 20 segundos, los ojos de Luo Yuan crecieron lentamente como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Se sentía bien y emocionado y sentía que cada célula de su cuerpo estaba tratando de absorber la energía activa. Su piel se puso roja y su temperatura corporal se elevó alrededor a 60 o 70 grados Celsius. Sin embargo, él no lo sintió en absoluto. De hecho, se sentía cálido y cómodo como si acabase de tomar una ducha caliente. El calor duró unos 5 minutos y luego se detuvo. Luo Yuan se recuperó y revisó su cuerpo, pero no sintió nada de malo en ello. Se sintió bien y enérgico, al igual que cuando obtuvo su habilidad Earthstamp. Rápidamente caminó hacia adelante y sacó su sanmadao. Practicó balancearla en el aire y luego colocó el sable de nuevo en su funda. Estaba encantado al darse cuenta de que su poder había mejorado, pero lamentablemente nada cambió en su destreza y fortaleza. Después de eso, Luo Yuan dividió la piedra sobrante de energía en 3 y luego volvió a poner una en su boca. Experimentó el mismo sentimiento otra vez, pero era 5 veces más poderoso que el anterior y duró más. Su piel ahora era de color rojo oscuro y su nariz casi exhalaba humo. Su piel se estaba volviendo más y más firme, sus huesos se volvían más fuertes, y todas las células de su cuerpo se estaban transformando. Todavía estaba cambiando cuando el sistema emitió un pitido nuevamente. Consumo de energía del cuerpo activo, físico +1. Capítulo 198. Viendo al lagarto gigante de nuevo, los puntos de atributos eran claramente valiosos. Tan pronto como se notificó a Luo Yuan, estaba absolutamente encantado. Blandió su espada e intentó nuevamente, solo para descubrir que además de su físico, su fuerza también había aumentado. En comparación con su condición inicial, logró un aumento de casi 6 veces. Al ver eso, no vaciló en poner los otros 2 trozos en su boca. Inicialmente, Luo Yuan había pensado que esta vez, la estimulación sensorial sería más fuerte, pero aparte de una ligera reacción al principio, al momento siguiente todo estaba en calma, sin un atisbo de cambio, como si lo que acababa de consumir fuese distintivamente diferente al que tenía antes. Tenía la sospecha de que su cuerpo podría haber sido llenado de energía. Incluso podría durar 10 días o incluso medio mes, sin comida. Todo su cuerpo estaba lleno de energía, como si tuviese un poder inconmensurable. Su suposición era tan buena como el oro, al descubrir una mancha rojo-amarilla del tamaño de una aguja en la aurícula izquierda de su corazón. Cambiaba constantemente y crecía constantemente. Nunca lo molestó al principio. Si no fuese por su voluntad que magnifica su visión interna, ni siquiera lo habría notado en primer lugar. Pero con el constante flujo de sangre brotando, el continuo crecimiento de la pequeña mancha en cuestión ahora podría ser detectado a simple vista. En solo unos minutos, ahora había crecido al tamaño de una soja. No se observó más desarrollo después de eso. Ese enriquecimiento de partículas cargado de bioactivos era casi una réplica exacta del original, solo con un tamaño más pequeño. Con su desarrollo, la palpitación de su corazón se había vuelto más fuerte, el flujo sanguíneo parecía más intenso, y todo su cuerpo estaba lleno de energía. Eso era todo. Al principio, Luo Yuan estaba fascinado por el misterio de las partículas de enriquecimiento de energía, incluso se sentía impresionado por eso. Después de todo, tenía algunas similitudes con algunos incidentes que habían aparecido en los mitos y leyendas de China, intrigándolo aún más. Pero, por desgracia, después de experimentar su formación dentro de su propio cuerpo, la ocurrencia alguna vez misteriosa pasó al olvido. Al igual que uno que había consumido demasiada grasa, el excedente de nutrientes naturalmente formaba una capa en el cuerpo. Eso funciona de la misma manera, solo que de una manera más eficiente y ordenada. Luo Yuan se sintió un poco decepcionado. Inicialmente lo estaba esperando, especialmente cuando sus otros atributos, como la fuerza, estuviesen experimentando un ligero aumento. Desafortunadamente, el resultado final no estuvo a la altura de sus expectativas. Miró sus miembros y torso pegajosos, y se acercó al baño, con 2 baldes y toallas como estropajos. El suministro de agua de la ciudad de Uchen había estado desconectado durante mucho tiempo,
pero, afortunadamente, no había escasez de agua, ya que las calderas proporcionaban agua caliente a diario. El agua que no se había purificado por medio de la calefacción se consideraba insegura, que era la única razón por la que no se encontraba agua fría en la región. Luo Yuan llenó 2 de sus baldes hasta el borde, antes de dejar que se enfriasen un poco. Luego se desabrochó el chaleco antibalas y la ropa, y comenzó a darse un baño. A 78 grados Celsius, el calor del agua no afectó negativamente a su cuerpo en absoluto. Las manchas y la sangre fueron lavadas, revelando su suave piel de alabastro. Luo Yuan alcanzó la toalla para secarse, pero mientras se secaba, se detuvo para mirar brevemente su cuerpo. Su piel siempre había sido buena, pero después de experimentar un ligero aumento en su físico, su piel se había vuelto aún más seductora, más apretada y más suave, con poros reducidos al tamaño de los puntos de aguja. Con una mirada más cercana, su piel ahora parecía impecable y cremosa, con un brillo similar al de un jade. Se había convertido en una persona menos común. Luo Yuan negó con la cabeza, rompiendo su ensueño mientras continuaba secándose a sí mismo. Luo Yuan también lavó la ropa después del baño. Teniendo su tejido sintetizado de las plumas de una bestia mutada, su ropa no era absorbente y estaba completamente seca después de varias sacudidas, justo después de sacarla del agua. Cuando Luo Yuan regresó al dormitorio después de vestirse, fue recibido por el teniente que llegó por la mañana, que ya esperaba en la puerta con otros 2 soldados. Camarada Luo Yuan, el líder me ha ordenado que le informe que partiremos esta tarde a las 2000 en punto. Si deseas llevar tu bestia de batalla, tráela inmediatamente, dijo el teniente, una vez que vio a Luo Yuan. Gracias, dijo Luo Yuan. Solo estoy obedeciendo órdenes, dijo el teniente sin ni siquiera una sonrisa. Con cara severa, continuó, se supone que los civiles no pueden deambular por ahí, por favor, ven conmigo. Luo Yuan regresó a la habitación, dejó los baldes y tomó su sanmadao, antes de seguir al oficial fuera de la base militar. Se dio cuenta de que casi todos los contenedores se habían movido, con solo unos pocos camiones esperando en la cola. A ese ritmo, todo estaría listo en menos de media hora. Luo Yuan salió de sus pensamientos y siguió al teniente hacia un vehículo blindado con ruedas. El crepúsculo había comenzado a descender sobre ellos, y el cielo se oscureció con cautela. Después de media hora, a petición de Luo Yuan, el vehículo blindado se detuvo al pie de la montaña. Está aquí, no parece que tu bestia esté por ningún lado, dijo el teniente. Luo Yuan evaluó el entorno con una mirada, originalmente se habían separado de aquí. Luego respondió, podría estar vagando cerca. ¿Deberíamos llevarte para buscarlo? Frunció el ceño. No, no debería estar muy lejos de aquí, dijo Luo Yuan con confianza. Se llevó la mano a los labios y emitió un agudo silbido. El sonido resonó interminablemente entre los valles. Entonces, Luo Yuan comenzó a esperar pacientemente. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y pronto, pasaron 3 minutos, pero no se vio ni un movimiento. Algunos soldados no pudieron evitar susurrar entre ellos. Está aquí, dijo Luo Yuan de repente. Justo cuando el teniente estaba a punto de hablar, sintió un ligero temblor en el suelo. Siguió la dirección del sonido y miró hacia la distancia, solo para ver una nube de polvo que se formaba lentamente a algunos kilómetros de distancia. Un pequeño punto borroso se movía a gran velocidad hacia su dirección. A primera vista, parecía ser solo una pequeña mancha, pero a medida que se acercaba, su forma se magnificó rápidamente. Moviéndose a la velocidad de la luz, el ruido retumbante se podía escuchar a lejos, parecido al sonido de un tren a alta velocidad antes de que ocurriera el apocalipsis. El teniente aspiró un soplo de aire frío e, inconscientemente, apretó más la pistola. Hasta que pudo calmarse, notó que había estallado en sudor frío. Con una velocidad tan increíble, no tendría rival contra las bestias mutadas de nivel 5. El lagarto gigante corrió salvajemente hacia ellos, y estuvo más emocionado cuando vio a Luo Yuan. Hasta que estuvo aproximadamente a 10 metros de su maestro, de repente recordó su lección duramente ganada. Su cuerpo se detuvo abruptamente, similar a como lo harían los frenos de un automóvil. La inercia del movimiento de frenado de su cuerpo colosal causó un gran impacto en sus patas, lo que causó que el cemento en la carretera se agrietase, dejando una serie de baches desde donde se encontraba. El teniente, impresionado por la fuerte ráfaga, no pudo evitar mirar inútilmente el camino de cemento que habían gastado tanto esfuerzo y recursos para construir. Ahora se había reducido a un completo desastre, como si lo estuviesen bombardeado con artillería. Su rostro se frunció levemente por la frustración, pero como ya se estaban yendo esta noche y podrían no regresar, no tenía sentido preocuparse por las condiciones del camino ahora. El lagarto gigante bajó la cabeza y acarició cariñosamente el pecho de Luo Yuan. A pesar de su cara de aspecto feroz, era reconfortante y se movió para mirar. Luo Yuan miró el nivel de lealtad del lagarto gigante y se vio dominado por las emociones.
A pesar de haberlo liberado en la naturaleza durante unos días, no esperaba que el nivel de lealtad de su mascota pudiese aumentar, ahora con un asombroso 87 puntos. Al observar las nuevas heridas en su cuerpo, claramente no fue fácil para el lagarto gigante. Esa era la razón por la cual su nivel de lealtad aumentó. Debido a eso, realmente reconoció la diferencia entre las buenas y malas condiciones de vida. Con tal nivel de lealtad, ahora parecía que no se opondría a ninguna de las órdenes de Luo Yuan. Sintiéndose satisfecho, dio una palmadita en la cabeza del lagarto y en lugar de volver a subir al camión, saltó sobre la espalda del lagarto gigante. Tras la señal de Luo Yuan, los pocos soldados aturdidos finalmente respondieron, arrancaron el vehículo blindado y avanzaron. Al mismo tiempo, el lagarto gigante también comenzó a moverse, y se mantuvo sin esfuerzo con el equipo. Capítulo 199. Abordando el avión después de unos minutos, Luo Yuan había llegado a la base militar, encima de su lagarto. Como su regreso había sido informado hace mucho tiempo, la patrulla del ejército que los rodeaba no mostraba signos de inquietud, pero de vez en cuando, el soldado miraba en su dirección, vigilando. El teniente tomó el walkie-talkie y comenzó a establecer contacto. Un momento después, dos pesadas grúas remolcando un contenedor vacío cada uno, aparecieron desde la base militar, seguidas de un SUV. Los contenedores fueron bajados, y detrás de él había de 7 a 8 ingenieros poniéndose cascos de seguridad y bajándose del SUV. Uno de ellos caminó hacia Luo Yuan. Luo Yuan tranquilizó al lagarto estresado mientras desmontaba. Avanzó enérgicamente unos pasos hacia adelante para saludar al ingeniero. Se dieron la mano, pero los ojos de este último se lanzaron en secreto hacia el lagarto cercano, que emitía un aura bastante intimidante. No pudo resistir sino tragar saliva, calmándose a la fuerza y dijo, hola, su bestia es demasiado grande para caber en nuestros contenedores estándar. Ahora debemos medir su tamaño y hacer los ajustes necesarios en nuestro contenedor. Teniendo en cuenta el temperamento de la bestia, así como la posibilidad de peligro, primero tendremos que sedarlo. Su comportamiento no tenía una disposición militar autorizada, sino que se comportaba mansamente, como un equipo técnico de un taller de fábrica. Eso debe significar que solo pudo haberse alistado recientemente en el servicio. No hay problema, lamento molestarlo, dijo educadamente Luo Yuan. No es ningún problema en absoluto. El hombre educado lo negó mientras abría una pequeña caja de herramientas que tenía en la mano. Dentro, colocó una jeringa grande con una aguja y un taladro eléctrico. Este es un sedante especialmente formulado con un efecto muy fuerte. Incluso una bestia mutada de nivel 5 normalmente se sedará durante 5 o 6 horas. Sin embargo, si el sedante se usa por segunda vez, el periodo de su efecto se reduciría progresivamente. Después de todo, la resistencia de una bestia mutada a las drogas es demasiado fuerte. Pasó una aguja tan gruesa como un brazo a Luo Yuan. Dentro de la jeringa, había un líquido azul claro. Cuando Luo Yuan recibió la jeringa, lo miró y preguntó con escepticismo, ¿es suficiente una aguja? En general, un solo disparo es suficiente, dijo el ingeniero militar con confianza. Pero sería difícil inyectar la aguja a través de su piel gruesa. Normalmente debemos usar el taladro eléctrico para penetrarlo. No, el taladro eléctrico no es necesario. Luo Yuan rechazó de inmediato. Tomó la aguja de la jeringa y caminó escépticamente hacia el lagarto gigante. Tenía muchas heridas, algunas de ellas frescas, y partes de su cuerpo aún rezumaban sangre fresca. Entonces no tenía sentido hacer otra herida. Luo Yuan estaba preocupado de que si pinchaba demasiado cerca de la cabeza afectaría la inteligencia futura del lagarto gigante, por lo que eligió un lugar más seguro cerca de la zona de la cadera e inyectó sin vacilación, empujando suavemente el líquido en su cuerpo. Para el lagarto gigante, la sensación era similar a un picor. Solo le dio una mirada desconcertada a Luo Yuan antes de ignorarlo, pero muy pronto, comenzó a sentirse incómodo. Su cuerpo comenzaba a sentirse entumecido y gradualmente estaba perdiendo fuerza. Después de un minuto, su cuerpo de repente se debilitó y cayó pesadamente de rodillas al suelo. Gimió incesantemente, y luchó por ponerse de pie. Sus ojos miraban a los de Luo Yuan. El soldado que estaba cerca comenzó a retirarse lentamente, para evitar cualquier explosión inminente. Incapaz de descubrir por qué, cuando Luo Yuan miró a los ojos del lagarto gigante, se sintió incómodo. Él se acercó y acarició la cabeza del gigante lagarto, y continuó pacificándolo. Bajo la tranquilidad de Luo Yuan, la inquietud del lagarto gigante se calmó gradualmente, y muy pronto, sus párpados se volvieron más y más pesados. A medida que pasaron los minutos, se sumió en un sueño profundo. El grupo se secó el sudor frío y esperó hasta que el sedante desatase todo su potencial, de modo que el lagarto gigante ya no fuese propenso a reaccionar peligrosamente al entorno externo. Después, algunos hombres comenzaron a medir el tamaño del lagarto meticulosamente. Después de que se hicieron las mediciones, un contenedor vacío se abrió con llamas y pronto se produjeron las modificaciones necesarias.
Ya habían pasado 2 horas cuando todo estuvo listo. El contenedor era evidentemente de un tamaño más grande después de la modificación, las paredes también se habían convertido en 2 capas más gruesas. El contenedor se veía extremadamente sólido, obviamente con la intención de evitar que el lagarto gigante causase daños una vez despertara. El lagarto gigante inconsciente fue llevado por la grúa dentro del contenedor y se cerró con soldadura, dejando un espacio del tamaño de una pelota de baloncesto en el exterior. Eso es para respirar. Lo Joan señaló el agujero y preguntó. Él había estado observando la escena. Eso es para conectar el tubo de enfriamiento. Cuando la temperatura disminuye hasta cierto punto, su bestia de batalla entra en un estado de somnolencia ya que su tasa de metabolismo disminuirá a su nivel más bajo. El aire en el contenedor es más que suficiente para la bestia en su estado actual, por lo tanto, no hay necesidad de dejar ningún agujero de aire, no te preocupes, la vitalidad de la bestia es mucho más fuerte de lo que piensas. Tenemos mucha experiencia en eso, nada saldrá mal, dijo un ingeniero militar de mediana edad con una sonrisa segura, ya que percibía la preocupación de Luo Yuan. Después de escucharlo, Luo Yuan finalmente se calmó. La hora acababa de llegar a las 7:30 p.m. cuando el altavoz en la base militar de repente gritó, todos los soldados y supervivientes, vayan a la sala de embarque de inmediato, los aviones de transporte están a punto de despegar, los sobrevivientes ya habían recibido la noticia antes, y después de escuchar las órdenes de reunirse, de repente salieron de los dormitorios, con una mirada de emoción y éxtasis. Algunos de ellos incluso gritaban como locos. Luo Yuan y compañía, ya estaban de pie junto a la puerta. ¿Has recordado traer todo? ¿Dejaste algo atrás?, preguntó Luo Yuan. Ya hemos verificado varias veces, dijo Huang Jiahui, su cara estaba llena de emoción. No solo Huang Jiahui, sino que todas sus caras se iluminaron de emoción, sus ojos brillaban intensamente, el tipo de brillo que resonaba con esperanza. Fue en ese momento que uno comenzaba a darse cuenta de lo preciosa que era la vida antes del apocalipsis. A pesar de que la condición en el área de reconstrucción no era ideal, y puede que no tuviese espacio suficiente para ninguna disposición, sino únicamente para la seguridad, ganó mucho más en los otros factores. Entonces, vámonos, dijo Luo Yuan. Luo Yuan y la compañía siguieron a la multitud hasta la sala de embarque, los soldados ya estaban allí ayudando a mantener la ley y el orden. Los enormes aviones de transporte, tan grandes como una bestia, estaban dispuestos en 2 columnas. Bajo la luz, el metal gris oscuro estaba teñido con el color de la luz fría y oscura. La pista de aterrizaje frente al pasillo de abordaje se había iluminado desde hacía mucho tiempo con 2 hileras de luces, que se extendían a unos pocos kilómetros de distancia, y era particularmente visible bajo la noche oscura del apocalipsis. Para garantizar la seguridad de los aviones de transporte, todas las armas deben entregarse antes de embarcar. Aquellos a los que se les encuentre contrabandeando armas serán expulsados de la base militar, dijo un oficial de capitán con severidad. Nadie había cuestionado la orden, por lo que todos silenciosamente entregaron sus armas a los soldados. Se encontró que varios sobrevivientes escondieron sus armas y fueron capturados por los soldados. Con rostros llenos de miedo, suplicaron repetidamente, algunos incluso estaban arrodillados, pidiendo misericordia. Pero fue inútil rogarles a los soldados, ya que no importa cuánto luchasen o resistiesen, uno por uno, todos fueron empujados a los vehículos blindados y fueron escoltados fuera de la base militar. Uno de ellos incluso intentó defenderse, pero en lugar de eso fue asesinado a tiros en el acto y arrojado al azar. Fuertes sanciones eran desplegadas durante tiempos turbulentos, sin mencionar que esa era una base militar. Todos quedaron impactados por el escenario. Para algunos de los sobrevivientes que tenían motivos ocultos, ya no deseaban empujar su suerte. Entregaron rápidamente todas sus armas e incluso entregaron pequeñas dagas de bolsillo. Justo cuando Luo Yuan había considerado buscar un conocido para ayudarlo, un soldado se acercó y dijo, usted y su compañía, acompáñenme. Oye hermano Luo, aquí, subirás a este. Antes de llegar incluso a dar unos pocos pasos, vio al comandante Xia acercándose y saludándolos. Capítulo 200. Electricidad estática. El comandante Xia llevó a Luo Yuan y a su equipo rápidamente hacia el último avión de transporte, junto con Mu Wenwen. El avión de transporte era muy ancho, especialmente en el interior. Aparte del contenedor donde residía el lagarto gigante, tenía un refrigerador y algunos otros productos. Sobra decir que todo el avión parecía bastante vacío. El avión no era para nada acogedor, ya que nunca fue concebido para una visita pública. Ni siquiera tenían sillas básicas, y mucho menos alfombras aterciopeladas o lujosas decoraciones interiores. Los invitados no tenían donde sentarse, sino en el piso. Afortunadamente, las paredes internas tenían rieles de metal, del que al menos podían sostenerse. Después de que el comandante Xia y algunos soldados los llevasen al avión, no se movieron, y decidieron quedarse quietos.
Eso se debió al hecho de que Luo Yuan y el resto no eran sobrevivientes comunes, sino que tenían un inmenso poder destructivo y debían mantenerse bajo estricta vigilancia. Sin embargo, tales intenciones no se declararon rotundamente, ya que los soldados eran en su mayoría meros conocidos. Sus ojos recorrían el avión con una sensación inicial de novedad, que pronto desapareció. El interior estaba incrustado con metal expuesto, llenando el aire con un olor picante y oxidado. La mano de obra del interior no era mejor, áspero y gastado, con algunas partes soldadas descuidadamente, asemejándose a una pobre lámbrea torcida. Del mismo modo, el piso de hierro no se alisó en lo más mínimo, con restos de pinchazos metálicos y escombros en él. El avión de transporte les daba una impresión deslumbrante de que fue construido a toda prisa. Sin embargo, eso era de esperar, ya que los artesanos durante la guerra no tenían el lujo del tiempo para trabajar meticulosamente en los detalles y, a diferencia de las condiciones de trabajo más tranquilas, la cantidad triunfaba sobre la calidad. El tiempo transcurría lentamente y pronto, más de 10 minutos habían pasado. El motor rugió desde lejos, y uno por uno, los aviones de transporte avanzaron por la larga pista y se abrieron paso en el aire. Pronto, fue su turno de elevarse. Sus cuerpos se balancearon ligeramente cuando los aviones despegaron. Huang Jiahui, que estaba al lado de Luo Yuan, de repente se agarró a su brazo con fuerza y nerviosismo. El resto no estaba mejor. Se agarraron a la barandilla tan fuerte como pudieron y sus cuerpos se tensaron, rígidos y con nerviosismo. De hecho, Luo Yuan también estaba preocupado, pero no lo dejó ver. Como un humano evolucionado con conexiones innatas a la Tierra, sentía una sensación de inseguridad cuando era levantado del suelo. Además, la Tierra todavía era un mundo dominado por bestias mutantes. ¿Quién podría garantizar que el cielo estuviese a salvo? Para él, era una aventura arriesgada. Cuando el comandante Xia vio que todos estaban cargados de inquietud, aseguró, muchos tendrán reacciones similares durante su primer vuelo. Tenga la seguridad, ya hemos tomado estos vuelos varias veces. En general, la mayoría de las aves mutadas no están activas durante la noche. Incluso si lo estuviesen, la mayoría de ellas no podrían volar hasta los 10.000 metros de altura. Por lo tanto, volar de noche normalmente será el momento más seguro para todos nosotros. Dejaron escapar un suspiro de alivio al escuchar las palabras tranquilizadoras del comandante. En ese mismo momento, sus cuerpos se hundieron debido a la inercia. Cuando el pesado avión de transporte comenzó a elevarse de la pista, gradualmente se elevó en el aire. Comandante, teniendo en cuenta que ha estado volando varias veces, ¿no se ha enfrentado a ningún peligro antes? Preguntó Hu Don valientemente, a gusto al sentir la conducta relativamente amistosa del comandante Xia. El comandante dudó antes de hablar lentamente, no diría que es 100% seguro. Después de todo, la condición actual ya no es la misma que antes. Aunque no haya ninguna bestia mutada volando en el aire, todavía es peligroso volar en el cielo. Hicimos volar nuestros aviones de transporte de ida y vuelta, y de 5 veces, 2 aviones se estrellaron. Cuando escucharon lo que dijo el comandante Xia, su estado de ánimo tranquilo se volvió turbulento una vez más. ¿Podría la calidad del avión de transporte ser responsable de esos incidentes? Preguntó Hu Don, sintiéndose tenso. Podría serlo, pero la razón principal sigue siendo la descarga de electricidad a gran altura, que afecta seriamente nuestras ondas electromagnéticas. Lo sabrás más tarde. El comandante Xia dijo, con una cara ligeramente seria, muchos periódicos están especulando que podría ser lo que causa la mutación y el calentamiento global. Tales fenómenos estaban ocurriendo cada vez más, a mayor fuerza. Hace un año, la descarga de electricidad era casi indetectable y no afectaba en absoluto a los diversos instrumentos del avión. Sin embargo, como ahora es más evidente, y si no fuese por los equipos de interferencia electromagnética en los aviones, dejarían de funcionar por completo. Ese problema aún no se ha hecho público, para evitar el pánico en la sociedad. Entonces, por favor manténganlo entre nosotros. Se dice que la violenta explosión de una supernova a cientos de años luz de distancia había causado un gran revuelo en la galaxia. Además, también había estimulado las actividades solares para que fuesen cada vez más activas y frecuentes. Es probable que después de la agitación, la mutación cese, pero no sabemos cuánto durará eso. Puede tomar de unos pocos años a cientos de años. Su rostro se oscureció aún más al terminar su frase. Aparte de Chen Jiayi y los otros niños que no se perturbaron, las caras de los otros adultos se volvieron agrias. Luo Yuan había oído hablar de esa teoría antes del apocalipsis, pero no estaba preocupado ni sentía la necesidad de cuestionarla, ya que sabía que no había nada que él pudiese hacer. Era muy consciente de que la tormenta en la galaxia no solo causaría mutaciones, sino que también tendría el poder de afectar negativamente a la atmósfera. Se sentía en conflicto por dentro, ya que la Tierra parecía muy frágil, como un huevo sin su cascarón. Luo Yuan se sintió aliviado al saber que la tormenta en la galaxia era demasiado débil para aniquilar la vida en la Tierra al instante.
Sin embargo, la tormenta se estaba volviendo cada vez más fuerte y nadie sabía cuándo golpearía un escenario insoportable para todas las formas de vida en la Tierra. Después de todo, los seres humanos eran parecidos a las ranas en agua tibia, solo que las ranas aún podían saltar al sentir un aumento en la temperatura. Pero, por desgracia, los seres humanos solo podían luchar en vano, mirando impotentes a medida que el peligro se acerca. De repente, Lo Yuan sintió que su piel se tensaba levemente y su cabello comenzaba a ponerse de punta. Estaban sorprendidos, todos pudieron sentir la electricidad estática. Sus rostros palidecieron ligeramente de miedo. Comandante, mire la hora, ¿por qué golpeó tan rápido esta vez? Un soldado miró su reloj dudosamente. Parece que solo han pasado 20 minutos. El comandante Xia comprobó el tiempo en estado de shock. Revisaré la cabina. El corazón de Luo Yuan dio un vuelco al ver al comandante correteando hacia la escalera. Solo tardó un minuto y regresó con una expresión solemne. Eso redujo a todos a un manojo de nervios. ¿Cuál es la situación ahora?, preguntó Luo Yuan. Actualmente estamos volando a una altitud de 7.000 metros. Anteriormente, la electricidad estática solo se producía a una altitud de 10.000 metros. Parece que su rango se ha ampliado en los últimos días. Como el avión está a punto de cruzar a niveles más bajos, deberíamos estar bien, solo mantengan la calma, dijo el comandante, forzando una sonrisa. ¿Tenemos algún paracaídas aquí?, preguntó Lin Xiaoji abruptamente. El comandante negó con la cabeza y guardó silencio. Era evidente que no estaba tan tranquilo como parecía. Después de que Lin Xiaoji obtuviese su respuesta, se tendió en el suelo, abatido. La fuerza de la electricidad estática era inconsistente, causando que la luz en la cabina parpadease al unísono. Ocasionalmente, provocaba chispas en el aire, que luego desaparecían rápidamente, emitiendo un sonido crujiente. Un débil olor a ozono llenó el aire. La situación en la cabina del avión de transporte parecía ser bastante tensa, ya que todos estaban preocupados y su respiración también se había vuelto más pesada. Todos sus cabellos estaban rígidos como resultado de la electricidad estática, pero nadie estaba de humor para reírse. No se preocupen, estaremos bien, dijo Luo Yuan en un intento desesperado de consolarlos, al sentir su malestar. En lugar de solo consolar a los demás, lo que realmente estaba haciendo era consolarse a sí mismo también. Odiaba no poder controlar su destino y entregar su vida a la suerte. Si él estuviese en la tierra, al menos podría salir de esto, en lugar de ser incapaz de hacer nada más que confiar en la dama de la suerte. Mientras el reloj avanzaba, su corazón palpitaba según el brillo de la luz. Entonces, la luz parpadeó un par de veces, estalló con algunas chispas y se apagó como si significase algo. Al momento siguiente, se escucharon una serie de golpes y todas las luces se apagaron inmediatamente y emanaron un olor a quemado. La cabina estaba envuelta en la oscuridad con solo unas pocas luces débiles parpadeando en el aire. Las mujeres estaban muy asustadas, estaban gritando y sus caras estaban blancas como una sábana. ¿Podrías comprobar si todo en la cabina está bien?, le dijo Luo Yuan al comandante Xia. Iré ahora. El comandante se levantó rápidamente mientras buscaba a tienta su bengala. Espera un segundo, quiero comprobarlo también, gritó Luo Yuan. De acuerdo, el comandante Xia asintió sin vacilar. Ese acto era aparentemente en contra de su disciplina, pero ahora ya no tenía cuidado en el mundo. Subieron rápidamente las escaleras y abrieron la puerta de la cabina. La luz también había fallado allí, solo dejaba los instrumentos irradiando luz, ya que aún funcionaban perfectamente. El comandante Xia inmediatamente preguntó: ¿qué está pasando? No tuvimos suerte esta vez, ya que nos encontramos con una fuerte tormenta electromagnética. Afortunadamente, la destrucción no fue crítica. La electricidad de respaldo todavía funciona bien, solo experimentamos algunas complicaciones con el circuito eléctrico afuera. El copiloto dijo con un estremecimiento, pero las condiciones climáticas no son buenas. La tormenta espacial es algo intensa, lo que causa inestabilidad en la capa ionosférica de arriba, lo que puede afectarnos en cualquier momento. Nos estamos preparando para volar otros 500 metros más abajo. Luo Yuan miró uno de los contadores en el tablero con un número que muestra 5000 metros, indicando claramente la altitud. A través del grueso cristal, miró hacia el cielo en la distancia. Con sus ojos extraordinariamente agudos, pudo ver que imperceptibles destellos de luz iluminaban el cielo negro desordenadamente, algunos chocando para formar un grueso arco eléctrico. A veces, una luz brillante y reluciente se deslizaba por el cielo y hacía que brillara periódicamente. Sin embargo, era difícil imaginar cómo sería la vista a mayor altitud. ¿No podemos volar más bajo?, preguntó Luo Yuan. Como los dos pilotos no reconocieron su voz, dieron media vuelta y miraron a Luo Yuan con la mayor sorpresa. Sin comentar, enfatizaron: no, eso sería más peligroso. El fuerte ruido del avión de transporte provocaría a los pájaros mutados, lo que los haría atacar.
¿Qué tan lejos está la pista más cercana para el aterrizaje? Preguntó Luo Yuan nuevamente. Son aproximadamente 1.200 kilómetros o aproximadamente 3 horas. El mal funcionamiento de la unidad de aire acondicionado había reducido la temperatura en la cabina de transporte muy rápidamente. En menos de media hora, la temperatura casi había alcanzado los 0 grados Celsius. Todos ya estaban jadeando, con nubes de vapor visibles en sus respiraciones debido a la temperatura inicialmente cálida, no tenían mucha ropa. Sin embargo, todavía podían soportar el frío, gracias a sus atributos físicos relativamente buenos, pero no se podía decir mucho sobre los 3 niños. Estaban helados hasta un punto en que sus labios se habían vuelto morados, pero continuaron en silencio. Huang Jiahui sintió una punzada en el corazón y abrazó a Chen Yayi. Cuando sintió que se estremecía, pidió: Luo Yuan, tráeles algo de comida. Luo Yuan asintió con la cabeza, caminó hacia el lugar donde colocaron sus paquetes para recoger aproximadamente medio cati de corazón de serpiente. Luego blandió su sanmadao para cortarlo rápidamente en el aire, y trozos tan delgados como las alas de una cigarra cayeron sobre un trozo de piel de serpiente. Luego, enrolló la piel de serpiente y volvió a su lado. Todos, por favor tomen algo para mantenerse calientes, dijo Luo Yuan, cuando colocó la piel de serpiente. Ya estaban acostumbrados a consumir alimentos crudos. Por lo tanto, recogieron una pieza y la pusieron directamente en sus bocas. Mu Wenwen, que también había estado en silencio todo este tiempo, tomó una pieza de forma natural. Esto pertenece a esa serpiente gigante, ¿verdad? No puedo creer cómo todos ustedes pueden llegar a soportar un pedazo de carne cruda, dijo el comandante Xia, mientras hundía los dientes con fuerza en su carne, sin poder romperlo con sus incisivos. ¿Entonces de qué otra manera podemos comerlo?, preguntó Hu Udon, tragándose todo, sin siquiera masticarlo. Cómelo después de molerlo en trozos más pequeños, por supuesto. No hay forma de morderlo de esta forma en absoluto. El comandante Xia aún no era capaz de desintegrarlo después de varias masticaciones y mascadas. Sabiendo que sus esfuerzos fueron en vano, no tuvo más remedio que seguir su ejemplo y tragarse todo. Tal lujo no es posible dadas las circunstancias. Ya estamos agradecidos de tener incluso comida para comer. Luo Yuan también tomó una pieza, se la puso en la boca y dijo con una sonrisa: sí, probablemente tengas razón. El comandante Xia comió unas pocas piezas, antes de detenerse a medio camino, ya que le causó enrojecimiento en la cara. A pesar de que racionaba medio cati de corazón a tanta gente, todavía quedaban entre 7 y 8 piezas. Luo Yuan terminó las obras y terminó comiendo más que todos los demás. Sin embargo, la cara de todos estaba roja y enrojecida, a excepción de la de Luo Yuan, que no se vio afectado de ninguna manera. Su corazón ya estaba saturado con la nutrición rica en bioactivos, un mayor consumo ya no producía ninguna reacción. De hecho, se estaba volviendo cada vez más hambriento, ya que su energía era inadvertidamente absorbida por la sustancia. Chao Yali tenía una expresión de incomodidad en sus ojos y se balanceaba de lado a lado como si estuviese experimentando una intoxicación. De repente, ella cayó a un lado lentamente. Guan Xiaoguan, que estaba a su lado, notó su comportamiento inusual e intentó ayudarla. Ella tocó su frente ligeramente, pero se retiró inmediatamente y dijo con asombro: ella está evolucionando. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.